Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que estén todos bien. Buenos días. Les voy a pedir, acá estamos con Sole. Les voy a pedir que si nos escuchan, que nos saluden ahí en el chat, como para verificar de Ujú. que nos estén escuchando bien. Todavía no veo ningún mensajito. No sé si nos están Parece que viene escuchando. bien. Acá Sí, veo que estoy están chequeando también. levantando la mano. Ok. Yo en el chat no veo nada. ¿Ustedes ven algo Perfecto. o soy yo? Todos comentando buen día y perfecto, están diciendo. Así que parece que arrancamos Mira, bien. ok. Yo veo el chat vacío, así que no sé si tienen que hacer algo técnicamente para que yo pueda ver el chat. Saludos desde México. En las preguntas lo están poniendo. Y alguna que otra mano Ah, levantada también. ¿Se escucha bien? Buenísimo. ok. Bueno, algo importante, claro, están usando las preguntas, exactamente. Hay una parte que pueden ver que dice chat. Lo ideal es que Ujú. escriban en el chat, así dejamos la parte de preguntas, justamente para poder responder al final de la presentación, si Eso. les parece bien. A menos que no estén viendo el chat. Ahí ya, que puede ser, ¿eh? Por ahora no hay nada en el chat. No, por eso me llama la atención. Por ahí no están viendo el chat, quizás, o no les aparece el chat. A ver, ¿están Bueno, por acá? Vamos a escribirles en el chat. la parte del chat nos explican acá que es solo interna de gestión. Ah, ok. Ah, genial. Sí, Ok, bueno, buen la usamos dato. entre nosotros. Ok. Bueno, Entonces nos bárbaro. van a escribir. Ok. Acá dice no estamos viendo el Saludos desde chat. No, Comodoro claro, exacto. Rivadavia, saludos desde Perú, muy bien, desde Chile, genial. Genial. Bueno, ok. Ahí estamos viendo. Bueno, Bueno, bienvenidos bienvenidos de donde estén conectándose. desde Ecuador. Y sí, de todos lados, ahí están subiendo. Bueno, Sí, muy Sole, bien. ¿querés comenzar presentándote vos? Yo soy de la vieja escuela. Gracias. Qué caballero. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo soy Soledad Sastí, para los que no me conocen, que están acá, soy psicóloga de formación, tengo una maestría en dirección y gestión de recursos humanos que hice en España, donde viví varios años y comencé mi formación ahí, mi profesional y mi carrera. Actualmente soy Global Training Manager de PDA International y consultora senior. Cumplo la semana que viene 7 años ya en PDA International. Muy orgullosa, así que viniendo a representar a PDA en este webinar acompañada con este genio de Ismael. Muy contenta de estar acá y de poder compartirlo. Qué grande, Sole. Bueno, mi nombre es Ismael Briasco, soy CEO de Big Smart Labs, una consultora especializada en transformación digital. Básicamente ayudamos a las empresas en todo ese proceso de hacer la transformación a este nuevo mundo digital que estamos viviendo. Tengo 20 años en la industria digital, trabajé casi 15 años en el mundo corporativo, en empresas como Hewlett Packard, Telefónica, etcétera. Y durante mi último estadio como en relación de dependencia, creé un hobby que se llamaba PsicoFXP, que era la época de los foros de internet, y ese fue mi primer emprendimiento y ahí arranqué mi vida como emprendedor en el 2007 y eso me fue llevando por muchísimos caminos, en donde hice mi MBA en la calle, por llamarlo de alguna manera. Estudié ingeniería en sistemas, abandoné como buen emprendedor, que me costaba mucho estudiar las cosas obsoletas de la facultad en ese momento y más en mi carrera. Y eso me fue llevando por muchos caminos. En el 2014 cerramos PsicoFXP porque bueno, nos cambió mucho el modelo de negocios y era imposible sostenerlo. Habíamos levantado inversión de Silicon Valley, etcétera. Y eso me llevó a crear más startups, a seguir el camino del emprendedor. Ujú. Y en el 2016 decidí armar mi consultora para empezar a ayudar a las empresas, primero con marketing digital y después me fui dando cuenta que las empresas necesitaban mucho más que marketing, necesitaban realmente repensar
su manera de hacer los negocios, la Ujú. manera de trabajar con sus equipos. Claro. Y eso me llevó a un camino nuevo, que es desarrollar habilidades blandas. Me certifiqué como coach ontológico profesional, como facilitador en organizaciones. Y bueno, y todo eso me fue llevando hacia el mundo de la transformación digital y a reconvertir mi consultora en una consultora que, como les contaba antes, ayudamos desde todos los aspectos de la transformación, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde lo cultural y desde todo lo que tiene que ver con repensar los modelos de negocio de las empresas. Así que bueno, eso es un poco mi historia y la de Sole, así que acá estamos hoy para hablarles justamente de la transformación digital y entendiendo la transformación digital que empieza principalmente por las personas, ¿sí? Entendemos que las personas son el motor de la transformación de cualquier organización. De hecho, las organizaciones son personas, ¿sí? No existe una organización Mm, sin las personas por ahora, ¿no? Yo ahora digo todo por ahora. No sabemos el futuro por dónde sí. va, pero por ahora no existen las organizaciones sin personas. No sé qué opinas vos solo al respecto. Efectivamente, de hecho yo creo que una de las características que tiene este momento con respecto a esto es que todo el mundo sabe que está en boga el tema de la transformación digital. De hecho, hace tiempo, no es que es algo nuevo de hoy de la pandemia. Hoy está más acentuado, Ujú. pero es algo que viene hace tiempo. Y el problema para muchas organizaciones fue que se centraron en el aspecto erróneo de lo que significa la transformación digital, poniendo el foco en la parte digital, en la parte herramientas, en la parte tecnología, cuando en realidad el foco tiene que estar en la parte de transformación. Y si queremos transformar, lo primero que tenemos que hacer es transformar las personas, porque las organizaciones son personas. Justamente, entonces hablamos más de una transformación humana, tiene que ver con un mindset, tiene que ver con adquirir nuevas capacidades, con reskilling, con un montón de cosas que no son nada más que lo digital. Exactamente, coincido plenamente con lo que decís, Sole. Entonces, bueno, partiendo un poquito con la presentación, antes algunos recordatorios importantes. Los micrófonos van a permanecer en silencio hasta finalizar el webinar, me refiero a los micrófonos de los participantes. Vamos a tener un espacio de Uh -huh. preguntas al finalizar la sesión. Igual pueden dejarnos preguntas mientras vamos hablando en la herramienta de La preguntas de sección. GoToWebinar, la sección de preguntas. Uh -huh. Porque si alguna pregunta vemos que es muy relevante para responder en el momento, la vamos a tomar y la vamos a responder, y si no, la vamos a dejar el resto para el final. Les pido a todos, es súper importante, mente abierta, ¿no? Porque muchas cosas de las que vamos a hablar por ahí a veces pueden generar resistencias, que son normales, que son naturales, y para la transformación en general, de lo que sea, para cualquier transformación, necesitamos justamente poder abrir la cabeza y poder tener una apertura hacia las nuevas formas de hacer las cosas. El webinar va a Exacto. durar 45 minutos. eh, y, siguiente slide, los objetivos que tenemos para este webinar son, por un lado, definir la importancia. Pueden escuchar por ahí de fondo a mi hija llorando. Estamos en pandemia. Los míos también en cualquier momento. Yo tengo tres, así que es lo que sucede. Así se trabaja hoy. Okay. Totalmente, esta es la nueva realidad que estamos viviendo. Bueno, los objetivos son, por un lado, definir la importancia del cambio y su alcance e implicaciones. En segundo lugar, aprender a liderar este cambio que estamos viviendo. En otro aspecto, la agilidad del aprendizaje. Vamos a hablar de qué es la agilidad del aprendizaje como un vehículo para la transformación digital, en este caso. Y por último, indagar en algunas herramientas digitales para el aprendizaje continuo que les voy a estar compartiendo, que me son de muchísima utilidad en este campo. Genial. Bien, Sole, ¿querés hacer una intro primero de qué es el cambio antes de hablar de cambio progresivo? Sí, por supuesto. Viene muy bien. Bueno, sí, estamos hablando mucho de cambio. Es un tema que hoy lo tenemos muy en boga y tiene que ver con esto de la transformación también. Me parece interesante rescatar qué es el cambio. Primero que nada, citando la Real Academia Española, que dice que el cambio es el efecto de dejar una cosa o una situación para tomar otra. También podemos entenderlo como una respuesta a un desequilibrio interno que experimenta la organización, es decir, que es aquel proceso o evento en donde vamos abandonando determinadas estructuras o prácticas o comportamientos para adoptar otras que nosotros creemos que nos van a ayudar a volver a un equilibrio en el contexto en el que estemos, ¿no? Me parece que es una linda definición. Y también es interesante una frase famosa de Maquiavelo, ¿no? Del siglo XVI, ya bastante antigua, que para mí denota mucho la naturaleza del cambio en cuanto a cómo la percibimos los seres humanos, que dice que no hay nada más difícil de llevar a cabo, ni de éxito más dudoso, ni más peligroso de manejar
que iniciar un nuevo orden de las cosas. O sea, me gusta ver la concepción o la idea, el trasfondo de lo que significa para la naturaleza humana el cambio, ¿no? Esto que comentábamos antes, Ismael, de que naturalmente parecería que el cambio es algo que nos puede generar cierto temor, que no estamos naturalmente, digamos, programados para estar en constante cambio, sino que de alguna manera es mucho más económicamente energético, al revés, energéticamente económico, tratar de sostener un cierto status quo, ¿no? Y una estabilidad. Por eso puede ser tan difícil y por eso a veces podemos tener ciertos temores frente a esto del cambio. Y es interesante eso que decís, Sole, porque esa resistencia natural que tenemos está explicada incluso desde las neurociencias. El cerebro, por naturaleza, se resiste al cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro lo que busca siempre es ahorrar energía. Entonces, Exacto. cuando tenemos desarrollado hábitos, lo que busca el cerebro siempre es tratar de hacer lo que está acostumbrado a hacer, porque eso le requiere menos Ujú, energía, es automático, va en forma automática. Entonces, cuando tiene que hacer algo distinto a lo que está acostumbrado, es un esfuerzo, entonces naturalmente evita ese esfuerzo y trata de buscar asociarlo con, esto es parecido a tal cosa, y trata de ir por ese camino que ya conoce. ujú, Entonces, el resistirse al exacto. cambio, tenemos que dejar de verlo como algo malo, sino que verlo como es natural, la resistencia es natural, es innata en el ser humano y necesitamos trabajar Ujú, sobre nuestras habilidades para poder enfrentar ese cambio y poder atravesarlo, ¿no? O sea, ni siquiera esquivarlo, sino atravesarlo. Es un proceso que tenemos que vivirlo para poder salir del otro lado con un nuevo hábito, con nuevas costumbres, con nuevas sinapsis en nuestro cerebro para poder ujú, dejar de resistirnos y que ahora el cerebro lo tome como natural, porque como generó esas sinapsis nuevas, ya no le va a costar energía, sino que va a ser un automático, un nuevo claro. automático. Sí, y Bueno, por eso y también está dentro bueno del... no Sí. verlo únicamente. Ay, perdón, tenemos ahí No, un no, no, dale, delay dale. y nos hablamos Sí, sí, encima. Que por eso también está totalmente. bueno no verlo únicamente como algo a lo que hay que temer, sino también el poder ver el cambio como una oportunidad, porque va a permitir justamente expandir nuestro estilo profesional, nuestro estilo comportamental, esto justamente que tiene muy relacionado con el PDA, es esta cuestión de nuestro estilo de comportamiento, obviamente está basado en patrones y en hábitos que fuimos desarrollando, que fueron eficientes y que nos trajeron donde estamos, pero también llega un momento en que uno empieza a sentir ese desequilibrio o esa necesidad sentida de la que hablamos, ¿no? En la cual se genera esa conciencia de que es necesario un cambio. Entonces hay una oportunidad y eso sería lo interesante, empezar a ver en esos cambios una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de crecimiento y también de supervivencia, que me parece que es lo clave. Totalmente, totalmente. Y existen diferentes o dos estilos de cambio, dos tipos de cambio, ¿no? El cambio Ujú, progresivo, que para llevarlo a un ejemplo más mundano, más realista, o más fácil de identificar, es, por ejemplo, el pronóstico del tiempo, ¿no? En donde nosotros podemos, de alguna manera, prever lo que va a suceder. Sabemos que mañana hay probabilidades, X cantidad de probabilidades de que llueva, entonces si vemos el pronóstico, dice que hay un mm, 80% de probabilidad de lluvia, eso nos permite predecir ciertas decisiones que podemos tomar frente a eso, ¿no? Podemos prepararnos, podemos decir, ujú, bueno, dejo el paraguas listo en la puerta para mañana salir con el paraguas, me pongo un piloto, me pongo exacto. botas de lluvia, o sea, nos permite prepararnos, ¿eh? O sea, podemos anticiparlo de alguna manera, puede ser que luego cambie, por supuesto, pero sabemos que en base a experiencias previas incluso, cómo podemos predecirlo y Responder. afrontarlos justamente con tiempo. Y planificarlo, ¿no? Pues yo sé que la semana que viene tengo este domingo, por ejemplo, que voy a hacer un asado en casa, este, em, bueno, nada, si yo sé que va a llover, bueno, puedo tomar ciertos recaudos, puedo ver si, no sé, me armo algún techito en la parrilla o algo por el estilo, Ujú, o nada, hago el asado al horno y me quedo con las ganas de prender el fuego. Pero puedo planificarlo, o sea, puedo exacto. anticiparme a ese cambio y destinar ciertos recursos que voy a necesitar frente a ese nuevo cambio. Entonces las cosas cambian, pero el contexto permanece igual. ¿Sí? No me modifica el contexto. Mis planes más o menos pueden llegar a ser lo mismo, tengo que simplemente corregir algunas cosas, tener el paraguas a mano, en vez de usar la parrilla, utilizar el horno, pero el contexto no cambia, ¿sí? Ahora, Ujú, existe otro tipo de cambio, ¿sí? Que es el cambio de escala. ¿Sí? Es un cambio que nos saca por ujú, completo de lo que podemos prever y lo que podemos anticipar. Justamente no podemos anticiparlo. Y este ejemplo lo llevo al claro. tema del granizo. ¿Sí? El granizo, por ejemplo, es algo que
la mayoría de las veces que lo pronostican, le pifian. O sea, nos La dice que va a pifian. caer granizo y no Sí, cae granizo. Y cuando no avisan que va a caer granizo, cae un tremendo granizo y rompe todos los autos y te tenemos que sorprende. salir. Claro, nos sorprende. Bueno, ahora estamos en pandemia y todo esto ya medio que nos cambió la realidad, ¿no? Se nos rompe el auto, no nos va a cambiar nada porque no tenemos que salir de casa o seguramente tengamos el auto en el garage, pero llevémoslo al mundo más al que conocíamos, ¿no? Al de antes de la pandemia. Ujú, Entonces, no podemos exacto. anticiparlo, ¿sí? Es un cambio abrupto en nuestro eje de temporalidad, porque si nosotros teníamos planificado ir a trabajar en el auto, esto nos cambia por completo. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder usar el Ujú, auto, vamos a tener que pensar, ¿qué hago? ¿Llevo el auto al mecánico, averiguar dónde, tiempo, ya tengo que llegar tarde al trabajo? O sea, nos cambia por completo en nuestro eje de temporalidad y cambia el contexto. Todo lo que tenía planificado probablemente tenga que moverlo, tengo que correrlo, tengo que llamar a las personas con las que tenía que reunirme o lo que tenía que hacer y cancelarlo. O sea, el contexto cambia por completo. O sea, no es como un cambio progresivo en el cual podemos anticiparnos y cambiando esas cosas, pero el contexto sigue siendo el mismo, sino que acá el contexto cambió por completo. Ahora tengo un auto roto que no lo puedo utilizar y que tengo que hacer algo con eso y solucionar. Todo el contexto cambia por completo. Y esto es lo que estamos viviendo, creo yo, y más aún ujú, ahora con la pandemia fue un cambio de escala, y creo que más total. ejemplo más claro que imposible, ¿sí? Es el famoso Black Ujú, Swan que habla Nicolás Taleb en su libro, no sé si lo leyeron, lo recomiendo muchísimo, El Cisne Negro, que él habla justamente de esto, ¿no? Que durante, en la historia siempre se supo que los cisnes eran blancos, hasta que un día apareció un cisne negro y rompió con todas las teorías. Entonces, él grafica esto de todas cisne estas- negro con aquellas cosas que aparecen que nadie las predecía, que nadie se imaginaba que podía suceder, suceden y nos cambian todo. Por las torres gemelas, ¿no? Un cisne negro, algo que cambió por completo el eje de temporalidad, fue un cambio de escala, nos cambió la Sí. forma de vivir, la forma de pensar, la seguridad, la forma de viajar en avión. Lo que está pasando ahora con la pandemia es exactamente lo mismo, va a cambiar la manera en que vivimos, va a cambiar la manera en que Ujú, nos trasladamos, cambió la manera en que trabajamos. Entonces, total. entender estos cambios de escala requiere, por supuesto, enfrentarse con un montón de resistencias, porque el cambio de escala, Ujú, al traer un cambio de contexto, inevitablemente genera lo que hablábamos antes, las resistencias. sí. Y acá, Y además y, genera también más temor por esta cosa que Ujú, decíamos vos de que no podemos preverlo. Entonces es algo que es sorpresivo, que no nos permitió ujú, adelantarnos ni prepararnos. En las organizaciones mismas se vio esto, ¿no? Muchas organizaciones que de golpe se dieron cuenta de que por más de que confiaban y que antes tenían teletrabajo, por ejemplo, no estaban organizados de la manera de poder sostener el teletrabajo en casa cuando no es opcional una vez por semana, sino que es el único estilo de trabajo que se tiene. Entonces la gente no contaba con los equipos, hablamos de herramientas, de la silla correcta, ¿no? Etcétera, y tampoco a veces con los skills necesarios para poder sostenerlo. No es lo mismo el liderazgo remoto, no es lo mismo el encontrarse en el día a día con los compañeros, tomar el mate, el encuentro, el clima que se genera cuando uno está trabajando desde casa que cuando uno está trabajando justamente con los compañeros. Entonces eso desafía constantemente nuestras estructuras, nuestros parámetros y genera incomodidad, una incomodidad muchas veces necesaria para lograr justamente ese cambio. totalmente, totalmente. Y justamente eso es lo que necesitamos para poder enfrentar esa comodidad es volvernos adaptables. Y volvernos adaptables Ujú, no solamente por esta pandemia, esto de hecho la adaptabilidad es algo que vengo hablando hace mucho tiempo, la transformación digital per se requiere que desarrollemos esta habilidad, no solamente como personas, sino como organizaciones, ¿no? Como toda la organización se tiene que volver adaptable, porque estos cambios que ujú, estamos viviendo, ya sea coronavirus, ya sea pandemia, ya sea todo lo que ya venía pasando con la transformación digital, requiere que nos volvamos adaptables y flexibles, justamente la adaptabilidad genera flexibilidad, porque lo que estamos viviendo es la punta del iceberg. O sea, esto que estamos viviendo hoy, esto que estamos viendo, es apenas la punta del iceberg, ¿no? Todo el resto de los cambios que van a seguir viniendo y no van a parar. De hecho, se habla de que el cambio es una constante, ¿no? Y estamos viviendo en un cambio, en ujú, una época de volatilidad constante y de incertidumbre, y tenemos que volvernos ujú, flexibles y adaptables para lo que se venga. O sea, dejar de resistirnos, aunque sea natural, generar justamente ese nuevo hábito de ser adaptables a cualquier cambio que se venga, porque vamos a vivir eso. O sea, vamos a seguir viviendo ujú, en ese cambio constante, en esa curva de exponencialidad que se habla mucho en el mundo de la tecnología, ujú. donde hoy suceden innovaciones
durante esta hora, estos 45 minutos que estemos hablando acá, les puedo asegurar que sucedieron 2 o 3 Bueno, innovaciones nuevas en el mundo digital. ¿Por qué? Porque estamos en esa velocidad totalmente exponencial. Con lo cual, eso requiere definitivamente que exacto. podamos adaptarnos, porque esos cambios que están viniendo van a seguramente modificar o hacer temblar algunas estructuras en las cuales estamos parados y estamos acostumbrados. Sí. Genial, exacto. Me parece interesante y destacar bien qué es la adaptabilidad. ¿A qué nos referimos? Tiene que ver con el poder tomar las experiencias de aprendizaje y aplicarlas en contextos nuevos, en desafíos que antes no habíamos tenido. O sea que habla de una versatilidad de comportamiento para poder adaptarnos a diferentes contextos, también adaptarnos a diferentes relaciones, a diferentes situaciones, a diferentes medios de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Y esto es justamente lo que nosotros estamos haciendo. El tener esa adaptabilidad, tener esa capacidad es la que nos va a ayudar a vencer esa resistencia natural que tenemos también como seres humanos. Entonces, de alguna manera tenemos esa ambivalencia, ¿no? De que tenemos un poco de resistencia, que es natural, pero también tenemos naturalmente cierta flexibilidad. Algunas personas más y otras menos. Esto siempre lo decimos, ¿no? Con el PDA, que es interesante conocer dónde estamos parados, cómo estamos hoy frente a eso, qué posibilidades tenemos, qué tan flexibles somos, qué tan adaptables somos para sobrellevar esta situación. Claramente debe haber muchas personas que nos están oyendo que están diciendo, yo creía que me podía adaptar fácilmente a todo, y bueno, probablemente porque ha tenido cambios muy progresivos por ahí en su vida, y de golpe se encuentran en un momento con un cambio que es de escala, y les sacude de tal manera que genera como una parálisis, en donde, claro, el sistema vuelve a la homeostasis, ¿no? Al status quo para defenderse porque se siente amenazado, pero bueno, y creíamos que éramos totalmente adaptables. Entonces ahora se requiere incluso un nivel de adaptabilidad mucho mayor cuando los cambios son de escala. ¿Sí? Y esa versatilidad tiene que estar potenciada para vencer esas resistencias. Totalmente, totalmente, Sole. ¿Y qué sucede con todo esto, de alguna manera, ¿no? Esto que hablábamos antes, ¿no? Nos resistimos. Estos cambios de escala que aparecen desatan en nuestra naturalidad como seres humanos, resistirnos a ese cambio. Pero dentro de esa resistencia, y esto solamente en aquellas personas que entran en un estado de resistencia, existe lo que se llama la pirámide, ¿sí? De resistencia al cambio, hay Ujú, 3 tipos de actitudes frente en esta pirámide, ¿no? Frente a estas resistencias. Hay personas que van a entrar en una actitud de no conoce, ¿sí? Que se resisten porque no conocen ese cambio, entonces ante lo desconocido genera una resistencia automática. Están aquellos que van a mm, creer que no pueden, ¿sí? Que van a sentir que no pueden con este cambio, y después van a aparecer otros, ¿sí? Y por eso están en la punta de la pirámide, porque son siempre por ahí los menos, que se van a ujú, negar absolutamente a ese cambio. Y ahora vamos a hablar justamente un poquito de cada uno y entender las diferentes actitudes y cómo podemos trabajar con las mismas. Vamos a arrancar por sí, la base de la pirámide, ¿sí? Por el no conoce. sí. ¿Qué pasa con el que no Lo que está conoce? bueno de esta pirámide es que es muy parecida, viste, a la pirámide de Maslow, de las necesidades y de la Claro, motivación. Que exacto. me parece Ujú. interesante resaltar es que de alguna manera la pirámide representa en la anchura que nosotros vemos en la base, vemos la resistencia inicial, ¿no? Es la primera de todas. Y a medida que va creciendo, ¿sí? O que vamos cumpliendo y venciendo ciertas resistencias, la resistencia también disminuye en intensidad. Entonces, cuando más intensidad hay, es cuando no conocemos el cambio. ¿Sí? Ahí es donde tenemos mayor intensidad. Ahora, una vez que vencimos eso, porque logramos obtener conocimiento, pasamos a un nivel de resistencia un poquito menor, pero que tiene más que ver con el no puede, como decías recién. Y así logramos ir subiendo, si también la vencemos, al del no quiere, donde la intensidad también es menor. Pero bueno, cada uno de estos tiene su desafío, ¿no? Y cuando una persona se encuentra en cada uno de estos estadios o con estas resistencias, también tendremos diferentes opciones, cosas que podemos hacer, entre otras cosas, que son justamente las que vamos a ir a detallar un poquito más en profundidad ahora. Exactamente. Bueno, y hablando justamente de la base de la pirámide, que suele ser por ahí normalmente la mayor cantidad de gente, es Ujú, cuando estamos en esta resistencia, esta resistencia al cambio del no conocer.
Normalmente cuando sucede esto, no cambian, ¿sí? Porque no saben que tienen que cambiar. ¿Y qué tienen que ver? ¿Y a qué me refiero con que no saben? Y puede ser justamente porque nadie les informó de ese cambio, nadie los preparó para ese cambio, no hubo una buena comunicación, llevándolo al mundo de las organizaciones, no hubo una buena comunicación de ese cambio que se venía. Entonces, se resisten simplemente por desconocimiento, ¿no? No son conscientes incluso de que hay que cambiar, y esto lo viví muchísimo previo al coronavirus. Era parte de mi trabajo constantemente estar evangelizando sobre lo digital y explicando el por qué había que cambiar. Y no lo veían muchas empresas y me decían, no, esto a mi industria no me va a pegar, esto no va a llegar, esto no va a llegar. Bueno, apareció coronavirus, y hay un chiste dando vuelta por todas las redes, que pregunta, ¿no? ¿Quién de tu compañía fue el impulsor de la transformación digital? Y las respuestas eran el CEO, el gerente de sistemas, bla, 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 y una de las opciones era coronavirus, y obviamente todos respondían coronavirus, ¿no? Era un chiste, pero un chiste que tiene algo de realidad, ¿no? Es lo que Mucho, sucedió. mucho. Es lo que sucedió. El Sí. coronavirus logró lo que no logramos de los que veníamos pregonando con esto durante mucho tiempo, y forzó este cambio. Y creo que hoy justamente esta actitud frente al cambio creo que es la menor hoy en día, porque ya nadie puede decir no conozco, ya nadie puede decir no soy consciente que hay que cambiar, ya lo estamos viviendo. El cambio sucedió, con lo Sí, cual creo que el coronavirus o la pandemia logró de alguna manera se nos vino trabajar sobre encima, esta resistencia. Se nos vino encima y trabajó fuerte por totalmente, nosotros sobre esta resistencia, ¿no? totalmente. Justamente no saben que pueden, Sí. cómo llevar adelante esos cambios, y para eso estamos acá justamente charlando y abriendo estas conversaciones. Demoran el cambio porque Ujú, justamente no quieren salir de su zona de confort o zona de seguridad, me gusta llamarlo a mí más que exacto, zona de confort, porque creo que la zona de confort no está mal. Siempre que salimos de una zona nueva y entramos a otra, nos volvemos a poner en confort, con lo cual no está mal pensar en zona de confort, para mí es zona de seguridad, ¿no? Es ampliar esa zona de seguridad donde nos sentimos seguros, pero no está nada exacto. mal estar en confort. Sí, Entonces, ¿qué se puede hacer sí. con esta actitud, Sole? Bueno, hay una frase de Douglas Smith que lo explica todo para mí. Dice, la ignorancia sobre la naturaleza misma de nuestra resistencia es lo que mata el cambio y no la resistencia en sí misma. Es decir, la resistencia la tenemos todos, pero si nosotros ignoramos que tenemos esa resistencia, difícilmente vamos a poder salir de ahí y nos vamos a quedar justamente en esa parálisis en donde no sabemos bien cómo reaccionar y es más económico y es mejor y nos sentimos más cómodos cuando nos quedamos ahí. Pero bueno, eso no nos lleva a sobrevivir o eso no nos lleva a transformarnos y a ser mejores, incluso a ganar en el mercado. Hoy incluso las organizaciones se dan cuenta de que si se quedan en la zona de confort no sobreviven y las pasan por encima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dar conocimiento, dar luz, dotar de información sobre el cambio a las personas. Hay que responder a las preguntas típicas, ¿no? ¿Por qué es necesario el cambio? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo, y incluso uno mismo dotarse de conocimiento. Por eso nosotros siempre decimos que la herramienta PDA, que es la que nosotros ofrecemos justamente con el workshop y todo, es lo que nos va a permitir conocernos un poco más para poder identificar justamente cuáles son esas habilidades que tengo, cuáles son esas fortalezas, cuál es mi estilo natural, por qué estoy reaccionando de esta manera, qué es lo que me está costando o no, para poder vencer este nivel inicial de resistencia que tiene que ver con el conocimiento. Entonces, a mayor luz, mejor vamos a poder avanzar. Sin luz es medio difícil, ¿no? Cuando uno va a ciegas, te tropezás, te caes, te llevas puesto algo. Entonces acá es dar luz para poder avanzar. Exactamente. Justamente lo que decimos acá, ¿no? Elevar la conciencia sobre la necesidad de ese cambio, proporcionar las Ujú. pautas claras sobre cómo lograr ese cambio, y hacer ver a la persona que está resistiéndose, cómo impacta este cambio en su día a día, ¿sí? Cómo le impacta Ujú, personalmente. Creo que eso justamente lo que vos decís, Sole, da una luz sobre el cambio enorme. Y ahora vamos a ujú, pasar a la segundo tipo de actitud frente al cambio, que es el no puede, ¿no? Aquellas personas ujú. que creen no poder, porque para mí el no puede tiene que ver principalmente con creencias o con Con justamente creencias resistencias claro, las famosas creencias limitantes, ¿no? limitantes. Que tienen que ver Exacto. con cosas aprendidas o con cosas adquiridas Ujú, en ujú, nuestra educación, en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra manera o incluso hasta con la gente que nos relacionamos, que adquirimos un montón de limitaciones que luego nos hacen tomar decisiones
que no hablan realmente de quiénes somos o de lo que podemos lograr, sino simplemente son filtros exacto. mentales que nos fuimos autoimpusiendo de alguna manera. Entonces, creen que no pueden hacerlo y por eso no intentan nada para lograrlo. Ujú, Incluso a veces creen que no tienen los recursos o las habilidades necesarias. Y en el fondo esto tiene que ver con un autoconocimiento, ¿no? Con el famoso mirarse para adentro y poder descubrir dónde están mis habilidades. Porque, a ver, exacto. ¿cuántas veces durante la vida creímos que no podíamos hacer algo y después cuando lo intentamos vimos que podíamos? Y dije, che, pero ¿qué pasó ahí en Sí. el medio? O sea, si yo creía que no Mm, podía y estaba seguro que no podía, y sin embargo cuando fui y lo intenté, pude. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y es muy ujú, importante poder hacer esa reflexión porque es una de las maneras para ayudar a las personas que están en este lugar de la pirámide, poder salir de ahí, ¿no? Poder identificar esos logros pasados, esos ujú. momentos en donde pudieron, ¿sí? Y poder llevarlos a a ese estado mental que estaban en ese momento. ¿Qué pasó ahí Sí. que lograste hacer algo que creías que no podías? ¿Qué hubo de distinto? ¿Cómo estabas Ujú. emocionalmente? Porque acá las emociones juegan un papel fundamental también, ¿no? Muy ¿Cómo poder fuerte. ponerme en esa Ujú, emocionalidad para poder superar y lograr levantar esa confianza, salir de ese lugar de baja autoestima para poder ver que sí, que en realidad sí podemos, es simplemente necesitamos sí. hacerlo, ¿no? Incluso a mí no me gusta la palabra intentar, porque intentar es como quedarme a mitad de camino, ¿viste? Como dicen, "Ah, intentá agarrar este mate, Lo intentar intenté. es esto, ¿no? Esto es agarrarlo, pero esto es intentar. Entonces, yo siempre digo, no lo intentes, hacelo o no lo hagas, no lo intentes, porque intentar es estar ahí a mitad Muy de bien. camino, ¿no? Hacerlo, bueno, hacerlo puede ser que Exacto. falles, bueno, fantástico. Mientras aprendas de ese fallo, Ujú. creo que es el camino. Sí, a nivel individual, yo creo, a nivel individuo tiene que ver justamente con esto de la confianza, con la autoeficacia, ¿no? Y es importante que nosotros podamos identificar justamente esas creencias limitantes, poder transformarlo en confianza en uno mismo. Nosotros podemos hacer un análisis, podemos empezar a revisar nuestros logros pasados y agarrarnos de ello para fortalecernos. O sea, una persona que no está motivada difícilmente puede ser productiva y para poder lograr el cambio necesitamos esa productividad. Entonces, tenemos que lograr que esa persona se motive. Ahora, lo mismo en las organizaciones. Si las organizaciones quieren que sus individuos se animen a este cambio, primero les damos conocimiento. Claro, les damos toda la información para que eso pasen. Pero si queremos vencer el siguiente nivel, también tenemos que darles herramientas. También tenemos que formarlos, también tenemos que entrenarlos. Puede ser que sea real que les falten algunos skills o que tengan que capacitarse en alguna tecnología. Eso es obvio y viene de la mano cuando la transformación también tiene que ver con nuevas tareas o nuevas tecnologías que se van a implementar o sistemas, pero también tiene que ver con la parte emocional, tiene que ver con el dotar a las personas de autoconfianza y de autoeficacia para que estén motivados y puedan superar esa resistencia también de este segundo nivel. Exactamente. Y bueno, y como último punto del que se puede hacer, ¿no? Poder identificar, ¿sí? Los que no se tienen, o sea, cuáles son esas habilidades que no se tienen, y explorar opciones para Ujú, poder justamente conseguirlos o compensar esas habilidades, que es justamente lo que exacto. vos decías recién, Sole. Y por último, Ujú, ¿sí? Tenemos el último, el pico de la pirámide, que es cuando la actitud frente al cambio es la de no quiere, ¿no? O sea, la resistencia absoluta es, ujú, no quiero cambiar, no decido, ya ujú. por decisión propia, no cambiar. Eh, y acá me Sí. gusta llevarlo por este lado, ¿no? De hecho, tengo tengo un ejemplo personal que me sucedió en una Ujú, organización que estaba trabajando, estoy trabajando todavía en su transformación ujú, digital, en donde uno de los gerentes, gerente de un área administrativa, en uno de los ejercicios, uno de los workshops que estamos haciendo, él me dice, yo no veo el sentido a todo esto, ¿no? ¿Para qué voy a cambiar? Y entonces le pregunto, ¿no? ¿Por qué me decía eso? Por qué sentía esa necesidad de no cambio? Me dice, no, porque yo en un año me jubilo y me retiro, entonces ¿para qué voy a cambiar? O sea, ya está. Pero claro, él es gerente de un área de la organización y tiene un montón de personas a cargo, y toda la organización encima de su área administrativa depende mucho de él. Entonces, mi planteo ujú, fue, ok, entiendo el punto, entiendo que no ves un beneficio personal en el cambio, porque como vos te vas a retirar, todo esto no te va a afectar en cierta manera. Entonces, mi pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el costo de esa resistencia? Y me dice, ¿qué costo? ujú. Y le digo, bueno, si todavía te queda un año para jubilarte,
si vos no cambiás y toda la organización sí está cambiando, incluso tu equipo está cambiando, eso va a generar Sí. inevitablemente resistencias y malestares y nada, va a ser un De los costo alto que compañeros. vas a tener que pagar Ujú, con tu equipo y con la organización, que va a estar molesta con tu negativa al cambio. Eh, Digo, si vos ujú. estás dispuesto a pagar ese costo del último año dentro de la compañía, pasarla mal y encima generar una actitud negativa con el resto de la gente, bueno, genial, pero sabés que vas a, o sea, hacete Ujú, cargo de pagar ese costo, porque es tu decisión pagar ese costo. Obviamente, ujú. lo siguiente que me dijo es, no lo había visto de esa manera, tenés razón, estoy Claro. dispuesto entonces a repensar si me abro al Sí. cambio o no. Obviamente ahora cuando se vino todo esto de la pandemia, esto fue antes de la pandemia, bueno, nada, no le quedó otra, ¿no? No le queda Ya otra. pasa así. Sí, también tiene que Pero, ver con esto de lo que nos perdemos también. O sea, el claro. costo que va a tener y también la ganancia perdida, porque él podría haber pensado también, bueno, pero yo me voy, pero me voy de la organización, pero voy a seguir en este mundo. Y más Ujú. allá de que no me estoy subiendo los cambios para la organización, porque me jubilo, ¿qué pasa después afuera? ¿Cómo me voy a conectar con el resto de mi familia, con mis compañeros? ¿Cómo sigo en relación con ellos, no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en la gente grande que a veces está un poco reticente a aprender de tecnología y no se quieren sumar a las redes sociales, etcétera, en donde después se empiezan a dar cuenta de que se quedaron más desconectados y están más solos y cuesta más en relacionarse. Entonces, es importante también ver el costo-beneficio. Acá se pone siempre sobre la balanza y eso es lo importante, empezar a mostrar cuál es la ganancia y cuál es, y afectar el ego, ¿no? De la persona para poder decirle, pero vos sos consciente de todo lo que te estás perdiendo, mirá que todos los demás se subieron al barco y mirá lo que está logrando y vos estás afuera. Entonces, si logramos afectar ahí el ego, genera un malestar, genera esa sensación de, bueno, empiezo a ver Esa que hay una incomodidad. necesidad. Claro, y empiezo a notar que hay una necesidad de cambio. Entonces, esa es la primer punto, digamos, para que la persona se logre activar y logre tener después esa proactividad necesaria para vencer esa resistencia y lograr el cambio, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, el otro punto era justamente esto, ¿no? No ver el beneficio, que era un poco el ejemplo este que estaba dando. Él no veía el beneficio de cambiar, hasta que, bueno, se lo pude poner delante de sus ojos, y creo que eso es lo que vos también estás diciendo ahora, Sole, para poder entender, ok, pará, qué costos y qué beneficios Ujú, me estoy perdiendo o estoy pagando ujú, por resistirme o por no querer cambiar, ¿no? Pero creo que en el fondo se trata de poder mostrarle el beneficio personal, ¿sí?, que va a tener frente a este cambio, porque no lo está pudiendo ver. Por supuesto, nos vamos a poder encontrar con gente que a pesar de todo eso, decida igual no querer. Bueno, ahí ya entramos en ujú. una etapa que, bueno, ahí ya la decisión ya corre por el lado de la compañía. Bueno, ¿qué hacemos con estas personas que no se están subiendo al barco, no? O sea, ya ahí Sí, entramos en otro lugar, ¿no? Pero ujú, bueno, ¿puede pasar? Sí, claro, por supuesto, puede pasar que haya gente que directamente no se quede, no quiera subirse. Y lamentablemente, ujú. es como, viste, el mundo sigue para adelante, no hay forma de Sí. querer cambiar el mundo. El mundo está cambiando y si vos te resistís y no querés cambiar, el mundo no te va a perdonar. O sea, va a seguir para adelante y va a seguir con el cambio, te guste o no. Eso es una realidad que hay que tener Sí. muy, muy claro, ¿no? Es una decisión muy personal, también hay cambios diferentes que implican diferentes cosas y que tocan diferentes fibras a nivel interno, ¿no? Entonces, cambios que por ahí no van a ir aliados a mis valores, a veces generan más resistencia en esta parte del no quiere, ¿sí? Podemos tener conocimiento, podemos ver las ventajas, etcétera, pero bueno, si va en contra de mis valores, a veces no lo queremos hacer. Entonces, son diferentes aspectos que también tenemos que considerar a nivel interno en el individuo y más que nada esto que decíamos de las creencias limitantes, etcétera. Muchas veces se pueden vencer todas estas cosas con todo esto que estuvimos trabajando, ¿no? Con la mejora en la confianza, con darle mayor conocimiento, etcétera. Y otras veces la persona tiene esa voluntad de decir, no, yo no quiero ir por este lado y también podrá respetarse y decidirse lo que se quiera decidir con respecto a esa persona dentro de la organización. Y si es un individuo, bueno, esa será su decisión y cargará con su decisión en el futuro también. Hay que hacerse cargo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y ahora pasamos a otro punto que lo venimos tocando de costadito, que tiene que ver justamente Sí. con el aprendizaje, ¿no? La agilidad de aprendizaje, que es una de las habilidades más necesarias en este mundo tan volátil que estamos viviendo, tan Ujú. cambiante,
que requiere, ya no podemos casarnos más con un solo estilo de educación, el estilo de educación tradicional. Estudié 5 años en la universidad, me recibí de analista en recursos humanos, o me recibí de ingeniero en sistemas, Ujú. y listo, ya está. Ahora soy ingeniero y no tengo que estudiar más nada. No, hoy es más, hoy quedarse con una sola habilidad es lo peor que podés hacer, porque hoy el mundo de las organizaciones y el mundo en el que vivimos requiere que podamos ser lo más versátiles posibles, y necesitamos para eso adquirir constantemente nuevas habilidades, y también entendiendo que las habilidades rápidamente quedan obsoletas, ¿no? Porque el mundo, como veníamos hablando, Ujú. está en una etapa de exponencialidad tan grande que todo lo que aprendemos requiere actualizarse constantemente. De hecho, la educación del futuro se está hablando de que ya no va a haber más carreras como las conocemos, ¿no? Estudio 5 años y me recibo y punto, sino que las carreras van a ser in eternum. Sí, Las universidades no las vas a pagar durante 5 años, las vas a pagar toda tu vida, una suscripción mensual para poder acceder a toda la educación que querramos la y formación elegir lo constante. que queremos. Exacto, y nosotros armar nuestro propio track de educación, ¿no? No ya Ujú. recibir lo que nos imponen, sino lo que nosotros elegimos estudiar. Entonces, para eso necesitamos desarrollar justamente agilidad de aprendizaje, ¿sí? Poder, por un Ujú. lado, salir del modo, la empresa no me mandó a hacer el tal curso, o la empresa no me pagó tal curso, Ujú. bueno, a mí no me dan no me dan el curso, yo no aprendo. No, hoy ya requiere cambiar la actitud, cambiar la manera de pensar y decir, pará, yo tengo todas las herramientas a un clic de distancia. Si no estoy aprendiendo es porque no quiero, Exacto. ¿no? Sí. Y además porque implica una capacidad y una voluntad de aprender. O sea, no es simplemente Ujú. que venga el otro, ¿no? Y que me dé el conocimiento. Tiene que ver con la experimentación, la búsqueda de nuevas experiencias. Entonces, no podemos dejarlo en manos de otros, a nuestra formación o a nuestro desarrollo, sino que es algo que tiene que estar naturalmente en una persona. Y afortunadamente la selección natural nos dio esa posibilidad de poder construir, de actualizar, de refinar nuestros modelos internos para poder adaptarnos a contextos que son cada vez más inéditos, ¿sí? Y claramente tienen muchas más posibilidades de sobrevivir aquella gente que tiene un sistema cognitivo flexible como para poder aprender y adaptar y aprender de las experiencias justamente, pero también con un sistema de alguna manera ciertamente estable para retener aquello que sí funciona. Esto no significa abandonar todo lo que fui. No, significa, bueno, constatar qué es lo que me sirve, lo mantengo porque es mi fortaleza, pero también tener esa flexibilidad de poder percibir qué es lo que necesito cambiar, qué estoy aprendiendo algo nuevo para poder adaptarnos, sin caer en una rigidez, pero tampoco ser un caos absoluto, ¿no? Y poder encontrar un orden que nos permita ser mucho más efectivos también. Totalmente, totalmente. Y eso nos lleva justamente a este nuevo mundo digital, ¿sí? Que tantas herramientas Mm. nos provee, y no solamente nos provee herramientas, sino que incluso, como les decía antes, ¿no? Si no estudiamos es porque no queremos, es porque encima hoy el conocimiento está ahí disponible gratuitamente. O sea, ya ni siquiera está la excusa de no Ujú. me lo pagaron, o no lo puedo pagar. O sea, hoy podemos Claro, cursar una carrera, ¿sí? En el MIT, sentados en el mm, escritorio de nuestra casa, en Argentina, en Venezuela, en cualquier parte del exacto. mundo, y hasta de manera gratuita. Entonces, se rompieron todas las barreras habidas y todas las que conocíamos en el mundo de la educación, ¿no? Y acá les voy a Ujú. contar algunas herramientas, algunos sitios en donde ustedes pueden aprender de los mejores profesores, de las mejores universidades, y de manera 100% gratis. Uno de estos es Coursera, que es muy conocido, que Coursera tiene muchísimos cursos de universidades como Sí. Stanford, como Penn, como el Imperial College de Londres, incluso cursos impartidos por organizaciones privadas de primer nivel, como IBM, como Google, Ujú. etcétera, y lo pueden hacer gratis. Y que si quieren el certificado, pagan por el certificado solamente, pero el curso lo pueden cursar absolutamente gratis, y tienen de todo, de lo que se les ocurra, desde habilidades blandas a cursos especializados en inteligencia artificial. O Ujú. sea, realmente muy, muy variado. Otra similar a Ujú. Coursera es edx.org, donde todos los cursos son 100% gratis. En Coursera hay Mm. algunos pagos, y donde también tenemos una selección de universidades de primer nivel de muchísimos lugares del mundo, como la Universidad Politécnica de Valencia, el Tecnológico de Monterrey, Ujú. Harvard, bueno, el MIT, muchísimos Sí, cursos, un montón. y no solamente cursos, sino programas, ¿sí? Programas enteros que por ahí duran meses.
y Mm, 100% a un clic de distancia y gratis, ¿sí? De nuevo, la excusa ya no existe más, ¿no? Queremos aprender algo, lo tenemos acá. obviamente. Eh, Otro ejemplo, ¿sí? Unimoc.com, en español, 100%, un montonazo también de Ujú, cursos gratuitos. Esto está mucho más apuntado al mundo digital, a emprendedores, etcétera, o a intraemprendedores también. Como por ejemplo no sé, el curso de Lean Startup, que es una metodología que la pueden implementar cualquier compañía, no es necesario que sea una startup solamente. Eh, Otro ujú, ejemplo también, udemy.com, que si bien es una plataforma de pago, Udemy. tiene muchísimos cursos gratuitos e incluso los cursos de pago son muy baratos. Tenemos cursos por $10 que Ujú, son realmente impresionantes, que podemos ver ahí, sí, que por ahí lo hicieron 5.000 personas y tienen un ratio de 5 estrellas en promedio, y muy, muy, pero muy variados. ¿Sí? Acá podemos encontrar de todo, ujú, negocio, ahí lo ven algunos ejemplos, software, desarrollo personal, marketing, bueno, de todo. Y lo sí, interesante de Udemy, bueno, en realidad todas tienen su aplicación mobile también. Y lo que más me gusta a mí de que todas estas plataformas entendieron muy bien esta nueva forma de educación y son todos videitos cortitos, en pastillitas de 10 ágil. minutos. Sí. Entonces, súper ágil, claro, claro. Es esta famosa educación ágil que la podemos hacer viajando en subte. Bueno, ahora no, pero o los que Sí. trabajan, se mueven todavía en transporte público, sí, pero está pensado para eso, no son pastillitas, donde las podemos consumir, tengo un tiempo libre, me veo un videito Exacto. 5 minutos y después sigo, y no son 2 horas Ujú, de corrido, ¿no? Eh, ujú, Otro ejemplo que a mí me encanta y me fascina, y mucha gente incluso no sabe que existe, y esto me sorprende, es LinkedIn Learning. LinkedIn mm, Learning, todo aquello que, si ujú, alguno de ustedes está pagando LinkedIn, está pagando la versión premium o la versión Sales Navigator de LinkedIn, sí, ya tienen acceso acá. Y muchos no lo saben, ¿eh? Esto me ujú, sorprende porque me ha pasado con muchas personas que he hablado. sí, Si ustedes van a linkedin.com/learning, se van a encontrar con una cantidad gigante, enorme de cursos de todo tipo. Esto es también extremadamente variado. En español, en inglés, incluso van a encontrar acá arriba un menucito que pueden desplegarlo y pueden encontrarse un montón de idiomas y van a encontrar todos los cursos en los diferentes idiomas. Y también está la aplicación mobile, igual, y están pensados de la misma manera. Son todos videitos cortos, tienen programas largos, pero ujú, siempre repartidos en videos cortos para aprender prácticamente lo que quieran. Eh, ujú. Bien, y algo más Ahora importante. tengo una pregunta. Una de Ah, las, perdón. dale, una de las herramientas para mí, que no la puse acá, pero la comento, que es una obviedad y que mucha gente ni siquiera tiene la idea de que es una enorme herramienta para aprender, es YouTube. Entren a YouTube, Ujú, busquen sí. curso de lo que quieran y se van a encontrar con enorme cantidad de cursos gratuitos de temáticas extremadamente variadas. YouTube es una enorme herramienta Ujú, de aprendizaje que muchas personas creen que sí. solamente por ahí los youtubers están en YouTube. No, véanlo como una herramienta también de aprendizaje porque es gigante lo que pueden encontrar ahí. Sí, totalmente. Mi hijo tiene 9 años, le encanta el dibujo, pero no le gusta el dibujo artístico tradicional de retrato y paisaje, sino que le gusta la onda cómic. Y Ah, mira, claro. está todo el día mirando videos de YouTube sobre cómo dibujar Excelente. personajes de cómic y tiene una técnica impresionante que los profesores de arte que me dicen, tráelo a cursos, y él me dice, no, mamá, no me divierte, aprendo mejor con YouTube. Y sí, es así. Sí, claro, Pero claro, fíjense cómo claro. es un niño, la plasticidad, la flexibilidad y la versatilidad que tienen y cómo aprovechan también los recursos, ¿no? De decir, bueno, tengo la compu y entre clase y clase miro videos de YouTube y dibujo. Y así está Yo no soy formándose un de alguna niño, manera también. yo no soy un niño y te contaba antes, antes de arrancar la presentación, Sí. que por ejemplo, para armarme toda mi oficina, para que sea sonorizada, para tener luces profesionales para mis cursos, etcétera, todo lo saqué de YouTube. Me vi videos Ujú, de youtubers especialistas en todo lo que es este video y audio, y en base a eso me fui armando todo. O sea, y no genial. me costó nada, o sea, no tuve que pagar ningún curso ni nada por el estilo. Está Nada, ahí disponible. exacto, exacto. Bien, Bueno, me parece muy bien. Yo pregunta. acabo de leer una pregunta que me interesó, que dice, ¿consideras que el mentoring, Mariana Prado lo hace? Dice, ¿Mm? ¿consideras que el mentoring puede ser un mecanismo para eliminar la resistencia al cambio, dado el no conocer o el no poder? Me pareció muy buena.
La realidad es que sí, hoy por ahí estamos presentando herramientas que tienen más que ver con herramientas que podemos usar nosotros solos, ¿no? De manera individual, pero yo creo que en una organización el mentoring justamente, que tiene que ver con una estrategia en la cual yo me voy formando a través de las buenas prácticas y las experiencias que me va transmitiendo aquel que tiene más experiencia que yo, es Ujú. una estrategia clave, o sea, es indispensable. Primero que nada, porque si el mentor ya está comprometido, ya venció esas resistencias claramente y está alineado estratégicamente y ya está subido al cambio y a la transformación, nadie mejor que un testigo para mostrarme los beneficios. Entonces, en el mentoring, justamente nosotros lo que vemos es que esa persona ya hizo ese paso, ya cambió y yo puedo ver en él esa transformación, puedo ver los beneficios que tuvo, puedo ver cómo lo atravesó, me puede aconsejar, me puede guiar, me puede acompañar. O sea que va súper alineado con esto. Mira, Sol, esto es justamente lo que estás diciendo, me parece interesantísimo, porque hay algo que, si bien no lo decimos acá en el webinar, y que sí en el workshop vamos a expandir un poquito más, Eso. eh, que tiene que ver con el estilo de educación en el que hoy estamos viviendo, que es un estilo llamado Ujú, 70-20-10, ¿sí? Que esto que estamos haciendo ahora, este ujú, webinar o un workshop tradicional, es solamente el 10% de la educación de hoy en día. El exacto. 20%, ¿sí? Tiene que ver con justamente tener mentors, aprender de los que ya pasaron por ese camino y me pueden compartir ese conocimiento, pero igual sigue siendo el Ujú, 20%, no es todo. El 70%, el mayor aprendizaje, ¿sabes de dónde viene? ¿Saben de dónde viene? Viene de hacer, viene de poder de las manos de la bajar todo masa. eso claro, exacto, bajar todo eso, todo lo que adquirimos en ese 10% de la educación formal, ese 20% que adquirimos gracias a estos mentores que nos pueden ayudar en base a su conocimiento y poder plasmarlo, poder hacerlo, ¿sí? Poder meternos en proyectos, crear proyectos y poner las manos en la masa, ¿viste? Como decíamos antes, ¿no? Ujú, Y de esa manera equivocarnos, porque nos vamos a equivocar y está ujú, perfecto equivocarse, siempre y cuando aprendamos, exacto. ¿no? Si en la falla hay Ujú, aprendizaje, la falla es positiva. Si la falla no tiene aprendizaje, obviamente la falla es negativa. Y creo que eso es un concepto también ujú, muy fuerte que trae el mundo digital porque todo este concepto de Lean Startup, etcétera, habla de eso, ¿no? De ujú. equivocarte lo más rápido posible y equivocate bien. Equivocate bien significa aprender para en la siguiente Aprende iteración, después. gracias a ese aprendizaje, Sí. poder volver a intentarlo, palabra que antes dije no usar, pero la uso, Efectivamente. pero tiene que ver con eso. Ujú, Bien, me parece importante destacar algo, Ismael, que por ahí no lo comentamos antes. Nosotros planteamos este webinar introductorio para ujú. presentar esta temática, pero sin la posibilidad de poder ahondar mucho más, porque creamos un workshop en donde vamos a trabajar justamente esto mismo, pero ahondando en el autoconocimiento también. O sea, vamos a presentar también otras herramientas, vamos a presentar todas estas temáticas que estuvimos trabajando, pero lo vamos a integrar con el PDA como esa herramienta que nos permite conocernos a nosotros mismos para identificar dónde estamos parados, cómo me estoy enfrentando hoy en día a esta transformación que ya está, no es que se avecina, que ya tenemos encima, ¿sí? Y cuáles son mis miedos, ¿no? También cada estilo personal, cada estilo de comportamiento tiene ciertos miedos particulares. Hay personas que tienen más miedo a perder el control ante esta situación de decir, bueno, todo mi equipo está en sus casas, no los veo, no sé qué está pasando, ¿no? Y por ahí tienen esa sensación de pérdida de control, de que no van a poder alcanzar los objetivos. ¿Qué pasa con otras personas que, por ejemplo, están muy acostumbrados a tener a alguien cercano para consultar, para poder seguir más procedimientos, buscar indicaciones, porque así es como se sienten seguros para trabajar y no tienen esa posibilidad y se sienten mal si tienen que estar llamando cada 2 minutos o preguntando por WhatsApp al líder o a alguien cercano acerca de, o sea, esos desafíos que estamos hoy sufriendo, ¿no? Y diciendo, bueno, según el estilo que cada uno de nosotros tenemos, cuáles son esos desafíos y esos miedos que tenemos y qué herramientas podemos utilizar para vencerlos, cómo podemos superar estos miedos que vienen asociados en nuestros estilos de tendencias conductuales propias. Entonces va a ser un workshop en el que vamos a aprovechar también para que completen sus PDAs, para que puedan conocer cómo son, que puedan hacer una especie de autodiagnóstico para lograr ese autoconocimiento, ese insight necesario para plantearnos dónde estoy en esta pirámide de la resistencia, ya tengo que vencer la del no conocimiento. O sea, si yo logro conocerme y eso, bueno, voy a poder encarar mejor este proceso, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer en unas semanas, después les confirmamos la fecha, pero calculamos que en 2 semanas vamos a estar presentando este workshop, lo va a dictar mi compañera Astrid con Ismael, y seguramente yo también esté ahí aportando lo que pueda.
Excelente. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Cómo estamos de tiempo? Es importante también ver eso, a ver si... Eh, uh, sí, bueno, estamos sí, Estamos en una pasaditos, hora. ya casi una hora. Pasadito de Sí, sí, exacto. ¿Te parece responder una A pregunta ver, más? sí. Acá tenemos, dice, buen día, en estas plataformas los cursos gratuitos en la mayoría de los casos no tienen todo el contenido de los que son certificate o pagos. Claro, no hay diferencia solamente de certificado, sino de acceso a alcance de contenido. Lo perdí. Espérame que Sí, perdí la igual pregunta. depende en cuál. O sea, en Coursera Sí, sí, en edX no. Pero sí, coincido con lo que dice. perfecto. Obviamente, Coursera es una plataforma que lo que busca Ujú. es, obviamente, ganar dinero y Sí, no tiene todos sus no contenidos todo nos gratuitos, lo pero pueden tiene dar muchísimo. gratis. Exacto. Exacto. Pero Aguardame que estoy edX sí. abriendo más grande todavía lo de las preguntas Sí, para sí. ver si hay alguna otra. Yo acá tengo una que te Em, parece, la podemos llegar sí. podemos usarla, que dice, buenísimo, Ujú. ¿dónde encuentras más difícil el cierre de brechas? No quiere, no puede, no conoce. Uf, qué bueno. Que lo pregunta, no veo el nombre, tengo muy chiquita la pantallita. Juan Enrique Bravo pregunta esto. Ok, sí. Juan Bravo, lo conozco, trainer nuestro. Bueno, ¿vos qué pensás, Ok. Ismael? Mira, a ver, yo creo que sí, definitivamente el más difícil es el no quiere, ¿no? Y depende en dónde esté Ujú, parado ese no quiere. Si está parado realmente en una resistencia real, eh, ujú. es el más difícil de romper o el más difícil de trabajar. El resto, y más para los que somos coaches, que tenemos la habilidad de las preguntas Sí. poderosas, este, nos resulta mucho más simple por ahí. En el que no conoce, bueno, es muy simple, porque es simplemente ponerle adelante y abrir el espectro de su mirada, ¿no? Y Ujú. enseguida es muy rápido el cambio. En el no puede, Sí. creo que también es nuevo, con preguntas poderosas que le permitan mirarse para adentro, la brecha se rompe fácilmente o se acorta fácilmente. En el no quiere, sí, podemos encontrarnos con casos muy simples, porque este ejemplo, por ejemplo, que comenté de este gerente, nada, se resolvió en minutos, Ujú. fue una simple pregunta Sí. que él no se había hecho y lo rompió, pero nos podemos encontrar con otros casos que están este, Como los que completamente mencionaba cerrados yo, y de estos claro, de claro, cuestiones de valores, ¿no? Cuando son de algo tan valores, profundo, que no es un no querer simplemente porque no veo el beneficio, sino porque es en contrario a lo que yo sostengo, o a mis ideales, o a mis valores, claro, ahí es donde yo creo que vamos a tener mayor dificultad, porque nosotros podemos informarte acerca de todo, podemos hacer muy transparente toda la gestión, podemos tener una excelente política de comunicación interna para ver cómo es el cambio, y podemos generar confianza, podemos traer a unos líderes que realmente son líderes validados, ¿no? Porque esto también es muy importante a nivel organizacional. Está comprobado que si a nivel jerárquico, ¿no? Los líderes están alineados con esta transformación y nosotros vemos en ellos los beneficios, los demás abajo por ahí nos vamos queriendo sumar. Pero si esos líderes no están alineados, es más difícil poder confiar en que el cambio va a ser positivo. Entonces, hay un montón de estrategias previas que podemos ir haciendo, pero cuando ya el cambio atañe a tus valores modales o a tus ideales o cuestiones muy personales, ahí es donde es difícil por ahí vencerlo. Entonces yo creo que esa es la más importante, la más difícil, a pesar de que suele ser la que tiene menor intensidad, pero me parece que es la más difícil de romper. No alcanza con que nosotros comuniquemos bien, no alcanza con que inflemos el ego, no alcanza con que mejoremos las condiciones laborales para que vos te sientas mejor tratado y más cómodo, sino que eso es algo en lo que la persona puede sostenerse muy sólido, ¿no? Muy seguro y no vamos a poder llegar. Y de alguna manera creo que ese es el límite que tenemos. exacto, exactamente. Y si te parece, sumo una más porque creo que está Sí, muy asociada con esto, que me pareció interesante, que pregunta acá dale. Andrea Piquet, que dice, ¿cómo Ujú. se puede manejar la minimización de todo lo digital? Me refiero específicamente a personas que no ven la real importancia del cambio. Em, Mm, Creo que esto es interesante porque esto tiene que ver justamente con un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Esto de la evangelización, entre sí, comillas, del cambio. claro. Y creo que la manera en esos casos es poner evidencias, ¿no? Evidenciar lo que está sucediendo, poder mediante workshops, Ujú. mediante justamente actividades digitales, poder mostrarles justamente lo que está pasando en su industria,
cómo la competencia o cómo estos nativos digitales, estas startups digitales que están en su industria, están haciendo las cosas distintas y si no cambiamos, nos va a costar mucho lograr poder competir con esa nueva realidad y también mostrarle incluso cómo nuestros clientes, ¿sí?, ya son digitales Sí. y si nosotros no les resolvemos las cosas como si se las están resolviendo otros, en un momento nos vamos a quedar fuera de juego. Porque es muy típico escuchar esto de, pero ¿por qué tengo que cambiar? Si siempre lo hice así y mirá dónde estamos. Somos una compañía que nos va espectacular, Sí. somos los líderes. Claro, pero sos el líder y eras el líder en un mundo que ya está desapareciendo y en este nuevo mundo, si no te adaptas, vas a dejar de ser el líder. Eso que siempre hacías que te Ujú, funcionaba, hoy te va a dejar de funcionar. ¿Pero por qué? Porque tu cliente, tu proveedor, tus colaboradores, la gente que trabaja en tu empresa, empezó a cambiar. Y si vos no ujú. cambiás, cuando hablo de vos, hablo de tu compañía no cambia, en un momento esa Sí. resistencia se va a empezar a convertir tan grande que se te va a ir de control y te vas a encontrar de golpe con esa necesidad de cambio y va a ser Ujú. tarde, lamentablemente. Exacto, exacto. Hay otra pregunta que me interesa, no tanto porque sepa de softwares, pero me interesa la pregunta. Dice, ¿qué software pueden recomendar para trabajar a distancia y medir productividad en las personas? Yo soy un Ujú. poco, me vas a matar, Ismael, pero la compañera que vos tenés le cuesta la parte de software, la parte de tecnología. Tengo ahí mis resistencias, no, mentira. Pero, ¿qué es lo que me pasa? A mí me pasa que cuando leo esto, yo lo primero que digo es, más que un software, lo necesario para poder, o sea, identificar productividad en nuestro equipo es la confianza y los KPIs claros. O sea, Claro. hoy en día el liderazgo remoto requiere justamente muchísima confianza. No podemos estar midiendo la productividad de nuestros empleados por horas silla, ¿no? Iba a decir otra palabra más fea, pero no la vamos a Ujú. medir así. Tenemos que mirar KPIs, hay People Analytics. Hoy en día ese es el software para mí, esa es la herramienta, en donde lo que vamos a buscar es que los objetivos estén cumplidos. Si yo tengo encuestas de satisfacción, ver las encuestas de satisfacción. Y para mí eso es lo único que tiene que importar. De alguna manera, yo en el equipo veo eso. Si veo que ellos están motivados, si veo que el cliente no se queja, sino que justamente nos dan feedback o sea, excelente acerca de mis colaboradores, eso para mí es la manera en que yo mido la productividad de mis colaboradores. Obviamente también tenemos objetivos tangibles, eso es importante, no los vamos a dejar de lado. Y todo eso se puede medir claramente con People Analytics. Exactamente, exactamente. Mira, yo te traigo un ejemplo, Sole, sobre esto que me parece interesante, Ujú, porque hay ciertas áreas en algunas compañías que no es por un tema de control, sino por un tema justamente de ujú. poder cobrarle al cliente, porque por ahí al cliente sí se le cobra en base a horas de trabajo Sí, del equipo. Entonces, hay herramientas, tal sí, que cual. son muy útiles para eso, pero que no son para controlar a la gente, sino que son justamente para poder trasladar, che, bueno, mira, a este cliente este mes le dedicamos 20 horas y tiene contratada 10. Sí, Entonces, si para yo poder no puedo medir las contabilizar. Sí. horas, claro, por contabilizar. Entonces hay herramientas como TimeCamp, hay varias que permiten Ujú, instalarla en la computadora de cada persona, pero que depende de cada persona, por supuesto, poner el timer y apagarlo, etcétera. claro, Algunas de estas incluso te miden productividad también basándose en qué herramientas estuvo utilizando. Bueno, te da un informe de, mira, tuvo sí, tanto tiempo en el mail, tanto sí. tiempo. Entonces ahí sí es De la control. gestión. Este, ahí ya es Sí, sí, sí. control, pero sí la herramienta, si vos tenés un equipo que trabaja de una manera coordinada y entendiendo que esto es un beneficio para poder facturar correctamente a los clientes y no terminar regalando mucho trabajo, hay herramientas que te Ujú, permiten hacer eso y te permite poder llevar ese control centralizado, pero no con el fin de controlar a la gente, de nuevo, ¿no? Sino con el fin de poder ujú. facturar o poder Contabilizar. contabilizar. Exactamente. Bueno, creo que Perfecto. Muy bien. Bueno, creo creo que que no tenemos más estamos, tiempo, ¿no? ¿no? Ya nos Bueno, pasamos casi 15 minutos. ahí te perdí. ¿Te escucho bien? Sí. Sí, no tenemos más tiempo, nos están diciendo que ya tenemos que ir cerrando. Importante esto, nos vamos a estar comunicando con todos para que puedan sumarse al workshop cuando ya le terminemos de definir la fecha. No se lo pierdan porque vamos a poder profundizar y lo bueno es que van a poder trabajar en ustedes mismos, en esto de poder hacer su propio diagnóstico, poder hacer su PDA, leer cómo estamos frente a esta situación, que yo creo que es muy enriquecedor, más allá de que vamos a trabajar también en distintas herramientas, ¿no? Que nos va a presentar también Ismael para ayudar en esto, el poder conocernos a nosotros mismos un poco más y vencer ese primer escalón de nuestra resistencia al cambio.
Exactamente. Bueno, gracias a todos por haber participado. Un placer enorme. Espero verlos en el workshop próximamente. Y bueno, ahí le dejamos con Sole nuestros emails por cualquier duda o preguntas que hayan quedado sin responder. Dale, No duden en escribir, que por supuesto las responderemos con mucho placer. Muchas gracias. así es. Gracias a todos, gracias Ismael, un beso. Hasta luego. Chao, chao.